que bendigas esta palabra que Él nos va a dar hoy. Gracias, Padre. Dios bendiga, amados. Buenas tardes, noches. Diga que está a tu lado, abre tu corazón. Lo que Dios tiene para ti esta noche. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Diga que está a tu lado, ¿quieres bendición? Te va a costar. Un poquito el volumen, por favor. Ok. Esa es su palabra. Vamos a comenzar ahí. Gálatas capítulo 1. Todos anhelamos cosas buenas, ¿verdad? Todos anhelamos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios supla, que Dios cambie, que Dios haga muchas cosas. Diga al que está a tu lado, pero no es de la noche a la mañana. Diga que está a tu lado, necesitas proceso. Que nuestro Dios es un Dios de procesos, amor. Y la vida es un proceso. Y dentro de mí, conmigo y dentro del proceso, todo tiene su tiempo. Dentro del proceso, todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Diga que está a tu lado, así que dentro del proceso tienes que entender en qué tiempo está. Porque si nosotros no entendemos en qué tiempo estamos, vamos a estar renegando. Vamos a creer que es tiempo de recibir cuando es tiempo de dar. De dar que, de dar tu tiempo, de dar tu entrega, de dar tu todo. Y a veces creemos que porque ya llegamos a los pies del Señor ahora es tiempo de recibir. ¿Sí me estoy dando a entender? Que dice Gálatas capítulo 1 verso 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, ¿qué hizo? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su ¿qué? Por su gracia, verso siguiente. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y ¿qué? Y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Pasado cuánto tiempo? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Verso siguiente. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no ¿qué? Que no miento. ¿En qué consiste la vida de un hijo de Dios? La vida de un hijo de Dios consiste en procesos, ¿no? Nosotros vamos a tener que ser procesados en muchas áreas de nuestra vida. Para que una cosecha salga, ¿qué es necesario? Primero sembrar ¿qué? La semilla, preparar el terreno, sembrar la semilla, cuidar de ella con agua, con sol, con nutrientes, velando que no crezca alrededor de ella
hierba mala, ni se acerquen los insectos o plagas que puedan dañar esa planta, ¿verdad? Pero después de que se hace todo ese proceso, ¿qué se espera? Digo conmigo, el tiempo necesario para que salga una buena cosecha. Si antes de que haya cosecha tuvo que haber un proceso. O sea, nosotros no queremos recibirlo luego sin ser procesados. No porque Jesús nació declarándose que Él iba a ser el Salvador de Israel, inmediatamente de Israel y del mundo, inmediatamente lo fue. Antes de que comenzara el proceso en Jesús pasaron 30 años. A los 30 años que Jesús es bautizado por Juan, comenzó su proceso. Pero antes de esos 30 años, Jesús fue preparado. Diga que está a tu lado, Dios te va a preparar. Mira, todos tienen proceso y nos pasaríamos, no tendríamos el tiempo suficiente para hablar de procesos. Con más ejemplos, te puedo decir cómo un pedazo de madera puede convertirse en un mueble tan hermoso. Pero todo comienza con algo que se ve que no es. Por eso dice su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Sí, amén. Que todo es un proceso. Y el que está a tu lado, si te han dicho en la vida de un hijo de Dios es diferente, te engañaron. Porque eso no está en la Biblia. Si te dijeron que todo va a ser porque ya por tu linda cara y porque ya llegaste a los pies de Jesús y ya todo tiene que cambiar, te engañaron. Comenzaste el proceso. Jesús tuvo que vivir un proceso para poder ser levantado hasta lo sumo y para poder darle un nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre. Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Pero creo que nadie sobre la tierra ha vivido un proceso tan doloroso como el de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue molido por nuestros pecados. Y dice su palabra en Isaías 53 que el Señor lo sujetó a padecimiento. Dios nos hablaba hace unos cultos que sin muerte no hay gloria y sin proceso no hay bendición. Amén. ¿Sí estás aquí? Amén, amén. ¿De dónde saca la gente que saque que por tu linda cara y que por ti va a ser? Eso es pura mentira, hermano. Eso lo enseña la nueva era, que tú eres Dios y lo que tú quieras, eso lo vas a lograr. Sin proceso no hay bendición, hermano. Mira, Jacob creyó que robando la primogenitura la bendición llegaría más rápido, pero no se dio cuenta que lo único que adelantó fue el proceso. Y Jacob tuvo que trabajar durante mucho tiempo para poder ser bendecido. La bendición iba a llegar a él, pero él se adelantó. Él creyó que robando la primogenitura, o librando procesos, lo iba a recibir inmediatamente, dijo Dios. Porque el que no entra por el redil de las ovejas es ladrón y salteador. Todos le vamos a entrar al proceso, ¿no? Si queremos bendición. ¿Cuántos de aquí quieren bendición? Amén. Bueno, primero, antes que nada, definamos qué es la palabra proceso, amén. Y la palabra proceso, según el diccionario, es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno para convertir una cosa en otra. Pero dice que lleva unas fases. ¿Un proceso lleva qué? Fases.
En el proceso nos enseña que el producto final será diferente al que comenzó, ¿verdad? Jesús nos lo dijo, el que comenzó la buena ¿qué? Obra en ti, el mismo la va ¿qué? La va a perfeccionar. Él te está diciendo, como comenzaste, no es como terminarás. Hay un proceso final o un terminado que será diferente al iniciado. ¿Sí, amén? Ok. Cuando la definición de proceso nos enseña que hay fases o etapas, nos está diciendo que no es automáticamente, ¿no? David fue ungido como rey, pero no fue luego puesto como rey. Samuel va y lo unge y pasaron años para que David pudiera tomar el reinado de Israel. Y durante ese tiempo Dios lo preparó. De hecho, parte del proceso de David fue en la cueva de Adulam, donde Dios lo procesa. Pero antes de eso, David, antes de ser rey, tuvo que pasar por calumnias, por persecución. Tuvo que aprender. Y nosotros no vamos a poder recibir bendición sin antes ser procesados. ¿Por qué? Porque no, esto es como, aquí no es como unas palomitas de microondas, amado, que solo las metes, les pones el tiempo y pum, 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 pum. Di conmigo, Dios no es así. Porque hay áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Algunas cambiadas, otras pulidas. ¿Y qué crees? Que parte de nuestro proceso va incluida gente que será tu hija. Hola. Sí, hay gente que está predestinada para ser tu hija. Dice su palabra que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre. O sea que hay ciertas áreas de nuestra vida que hombres van a pulir. Y por más que quieras evadir ese proceso, ¿qué crees? Que donde vayas te vas a topar con gente así. Porque es lo que necesitamos. Amén. Diga que está a tu lado. Una cosa es lo que tú quieres y otra la que necesitas. Una cosa es lo que queremos y otra lo que necesitamos. Jacob quería la bendición, pero antes de recibir la bendición lo que necesitaba era ser procesado. Quítale un poquito de ganancia a lo que tiene un poquito de ganancia más. Por eso lo visea. ¿Ok? Vamos a la palabra de él. A Jeremías capítulo 18, verso 1. Mira, mucha gente cree que a través de la impartición de manos de algún ungido, lo que a esa persona le ha costado años de proceso, lo puede recibir. Y no es así. A los que ahora tú ves que figuran, a los que ahora ves que Dios usa, fueron procesados. Y Dios tiene exactamente el proceso que tú y yo necesitamos para el plan específico que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Así que dile al que está a tu lado, ¿tu proceso? No es mi proceso. Ni el mío, ni el tuyo. Así que si tú ves que Dios lo hace a una manera con alguien, no tiene que ser exactamente igual contigo. Y si lo que a uno le resultó no significa que a otro le tenga que resultar. Yo hace un tiempo lo decía y lo vuelvo a decir. El hecho de que muchos siervos de Dios hayan escrito libros
para enseñar a la manera de buscar al Espíritu Santo, la manera de ministrar liberación, no significa que lo que a ellos les resultó tenga que ser lo mismo para ti. Es una manera de ver, es un testimonio de lo que Dios puede hacer en alguien que está dispuesto a ser procesado. Pero no significa que de la misma manera que ellos lo hicieron tenga que ser contigo. Porque Él dice su palabra. Si no, entonces ¿dónde dejamos esta palabra que Él dice? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Y lo que Él piensa de cada uno de nosotros es diferente porque tiene un plan para cada uno. Dependiendo en qué parte o qué Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuál era el propósito de Jesús sobre esta tierra o el proceso que Él tenía que vivir? Fue procesado porque Él tenía que ser el Salvador del ¿qué? Del mundo. Y no es el mismo proceso que tú y yo vamos a vivir. Nos dejó ejemplo para que veamos que sí se puede, a qué extremo soportar la tentación, a qué extremo se puede aguantar naturalmente el proceso de Dios. Pero no significa que tiene que ser igual. ¿Sí, amén? Amén. Dice Jeremías, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis ¿qué? Mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la ¿qué? Sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su ¿qué? En su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor que hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no pondré yo a hacer de vosotros como a este alfarero? ¿Hola? Amén. Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Oh casa de Israel. Mira que esa clave es como Él quiere. Es como Él quiere. Y si Él ve que te eches a perder, te va a hacer como Él quiere, como a Él mejor le parezca. Como a Él mejor le parece. Estamos aquí. Por eso te atrevo a decir que lo que con uno sirve, no es que con todos vaya a ser igual. Porque si Dios cambia los planes, Él puede hacerte, ve que te estás echando a perder, agarra, te desbarata y te vuelve a ¿qué? Hacer. Y tal vez en el nuevo proceso ya no va a ser de la misma manera. Amén. Ese es Dios. Amén. Porque lo que Él tiene para nosotros es para bien y no para mal. Y si ve que de la primera forma no fue, entonces Él tiene plan B, plan C, plan D, el plan que Él tenga, pero va a cumplir el propósito en nosotros. Amén. Porque Él es un Dios de procesos. ¿Qué sucedió con Jacob? Él dijo: yo quiero la bendición. ¿Por qué me la das, Esaú? Dame de tus lentejas. Mira que su madre no supo ni en la que metió a Jacob. ¿Cuántos años tuvo que trabajar él? 7 por la primera, 7 por la segunda, y otros cuántos años por las ovejas. En total fueron 21 años o 22. Y él al final le dice a su tío: si Dios no hubiera estado conmigo, me hubieras dejado ir con las manos vacías. En vano hubieran pasado los 21 o 22 años que él estuvo siendo procesado. Dile que está a tu lado: ¿necesitas proceso? ¿Anhelas bendición? Tienes que ser procesado. Ahora dile al que está a tu lado: ¿anhelas función?
Anhelas la gracia, Anhelas la gracia, anhelas sabiduría, anhelas sabiduría, anhelas el ministerio, anhelas el ministerio, necesitas el proceso. necesitas el proceso. Cuando yo comencé a ser enviado a hacer ciertas cosas para el Señor, amor, para comenzar a trabajar en su obra, lo primero que decían todos los que estaban alrededor, a él lo pusieron porque es cuñado del pastor Omar. No, si él está ahí es porque es el hermano de la pastora Silvia. Pero ellos no sabían en lo que Dios había estado haciendo conmigo, de la manera que Dios me había procesado. En lo que ellos no alcanzaban a ver, ellos no sabían de qué manera estaba trabajando Dios en mí y cuánto tiempo tenía haciéndolo. Y si Dios me estaba poniendo era porque ya tenía el proceso suficiente para poder trabajar en el área que Él me había puesto. Antes, y te puedo decir algo, yo no provoqué. A mí me dijeron y me soltaron palabras, tú vas a ser pastor así, y no por eso al otro día ya estaba, yo quiero ser el primero en predicar. Ni siquiera sabía hacerlo. Ni siquiera sabía muchas cosas, pero Dios me fue procesando. Amén. ¿Y sabes a dónde me envía? Me envía al refugio de los varones a pulirme. Porque el hombre con el hombre se qué. Y había cosas que en mí necesitaban ser pulidas por el hombre. Porque tu vida es un proceso. Y así como dice Eclesiastés capítulo 3 verso 1, que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su qué, su tiempo y su hora. Y el que está a tu lado, eso significa que es mi antes y después. Pero para llegar ahí tendrás que ser procesado. ¿Qué anhelas? Diga que está a tu lado, ¿qué anhelas? Por eso la pregunta, ¿qué anhelas? Hay mucha gente que anhela cosas grandes, amado. ¿Y sabes qué le están diciendo a Dios? Quiero ser procesado. Amén. ¿Sí? Yo quiero ser como fulano y como mengano. Ah, ok. El proceso. Me decía a mí un joven, es que yo quiero ser como tú. Ah, ok. Pásale. Comiénzale. Y te darás cuenta que no es tan fácil. Porque llegar a un lugar o obtener algo, sea natural o sea espiritual, se necesita un proceso. O inmediatamente cuando te recibes de alguna carrera ya estás ganando los millones. Hay unos que ni trabajo pueden conseguir. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Mira, si consideramos a algunos siervos, te lo vuelvo a repetir, Jacob, quería la bendición fácil, robándosela a su hermano. ¿Crees que era así? Y conmigo no era necesario, porque para él ya estaba preparada y reservada una bendición. Porque ¿sabes qué pensó él? Él creyó que necesitaba robarla en vez de que se la diera. Le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Y luego, frente al lecho de su padre, le roba la bendición. Le dice, ¿eres tú Esaú? Sí, soy yo.
Pues tu piel parece como la de Esaú, pero tu voz se parece a la de mi hijo Jacob. No, soy tu hijo Esaú. ¿Que se aferró a la qué? A la bendición. ¿Qué hizo él? Adquirió las dos cosas fácil. Le hizo prometerle a Esaú que le diera su qué, su primogenitura. Y también le hizo fácil que el padre o el patriarca Abraham, Isaac, le diera la bendición, pero no sabía en la que se estaba metiendo, ¿no? Porque pasó un proceso durante más de 20 largos años fuera de su tierra, alejado de su familia, siendo él mismo engañado. Y precisamente ese era el proceso de formación que Dios tenía para él. Y al final tuvo que pelear toda la noche con un ángel. Y le dijo: no te voy a soltar hasta que me ¿qué? Hasta que me bendigas. Dile al que está a tu lado: no seas como Jacob. No necesitas robarle la bendición a nadie, hermano. La de nosotros ya está reservada. Amén. Dile al que está a tu lado: solo necesitas el proceso. José soñó sus sueños en el palacio, hermano. Erróneamente haber creído o creyó que del sueño al palacio había un paso, pero no comprendió que era un proceso que él iba a vivir, hermano. Si iba a llegar ahí, porque ese era el final de lo que Dios quería hacer con él. Y muchas veces vemos el final, pero no estamos dispuestos a pasar el proceso. Qué bonito es que te digan cuál es tu final, ¿no? Pero qué maravilloso es que practiques tu proceso, que fue el que te llevó a ese final, y que puedas decirlo: sí, estar donde estoy ahora es una bendición, pero el llegar aquí me costó un tiempo de proceso. Tuve que morir a esto, tuve que dejar lo otro, tuve que pasar esto, tuve que pasar lo otro. Y ahora, Dios, sí me ves que estoy en una posición diferente, pero no sabes las que viví antes. A Jacob le tocó 20, le costó 20 años. A José 17. Yo no sé cuándo es el tiempo que Dios tenga para uno de nosotros, pero te voy a decir una cosa: que sin proceso no hay bendición. Y si anhelamos que Dios nos use y que Dios haga cosas poderosas, Dios nos va a procesar. Porque no es igual con nosotros, o no es igual que lo que Dios hace con unos que con otros. Dice su palabra ahí en Jeremías, donde estábamos, en el verso 18, verso 6. Nos dice Dios: ¿no podré hacer yo igual que lo que hizo con este alfarero con el barro en sus manos? Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso del proceso?
¿Has visto las manos de un alfarero cuando hace una vasija? ¿Cómo están? ¿Llenas de qué? Bueno, y si nosotros somos barros en las manos del alfarero, eso significa que Dios siempre va a estar ahí. ¿Junto con quién? Contigo. En todo momento y en cada lugar y en todo lo que Él te procede, Él va a estar contigo, porque Él está diciendo que como hermano de las manos del alfarero somos, significa que el alfarero tiene una relación con el barro. No puede hacer un alfarero una vasija sin tocar el barro. Es maravilloso eso. Que en medio del proceso Dios nunca va a estar lejos de ti. Mira, sin proceso no hay bendición, sin proceso no hay unción, sin proceso no hay ministerio y sin proceso no hay cumplimiento de nada. Israel iba a recibir la tierra que fluía leche y miel, pero sin antes tener que pasar por el desierto. ¿Y qué era para Israel pasar por el desierto? Pasar por un proceso. Ellos no dejaron o no quisieron entrar en el proceso y llegaron a Canaán y no estaban listos. Porque sin proceso no hay qué, no hay bendición. Había dos hombres que a esas alturas estaban listos para recibir la qué, la promesa, Josué y Caleb. Y tuvieron que ser procesados otros 40 años más. Aunque tenían 40 años antes que estaban listos para recibirlo. Dile al que está a tu lado, no importa el tiempo. Lo importante es que no te salgas del proceso. Si tú te sales del proceso, lo interrumpes, amor. Hay ciertas cosas que si las sacas antes de tiempo se rompen. No puedes sacar del proceso. Por ejemplo, el cristal, si le dejas de dar calor, ¿qué sucede? Se enfría y se puede romper. Significa que cuando el cristal es moldeado tiene que estar constantemente el fuego ¿sobre qué? Sobre él. Así es con el metal y con muchas cosas. Por eso digo al que está a tu lado nuevamente, ¿quieres bendición? Solo necesitas el proceso. Y estar dispuesto a recibirlo, amado. Porque Dios es un caballero, Él va a dejar decidir si lo quieres o no lo quieres. Pero Él tiene grandes planes para nosotros. Mira, ¿han escuchado los shofares? Hasta para eso se necesita un proceso, ¿no? Y el proceso de un shofar, lo primero que tienen que hacer es cortarle ese cuerno a los antílopes y comienza un proceso, ¿no? Donde introducen un cuchillo afilado para sacar, porque lo que está pegado por dentro es hueso con carne, ¿no? Y tienen que separarlo. Te das cuenta que el shofar es como el recubrimiento, es como si fuera una uña. Debajo de tu uña, ¿qué hay? Carne. Y después de eso lo meten en un proceso, lo ponen, perdón, lo limpian, lo meten bajo presión. Mientras que está bajo presión lo introducen al fuego para empezar a darle la forma. Mira que está a tu lado, eso es proceso. Y solo después de eso, es útil.
¿De qué sirve una aceituna siendo aceituna? Cuando es solamente aceituna, solo sirve para comer. Pero una aceituna procesada produce aceite. Y el aceite no solo sirve para comer. Y el que está a tu lado, tú sin proceso, solo sirves para algunas cosas. Pero con el proceso, eres útil en las manos de Dios. ¿Eres qué? Útil en las manos de Dios. Di conmigo, voy a servir después del proceso. Jesús fue nuestro mayor y más excelente ejemplo, ¿no? Pero también pasó su proceso. Comenzó su ministerio a los 30 años, ¿no? ¿Por qué no antes? ¿Qué dice Eclesiastés? Todo tiene su qué. Ya que está a tu lado, tu tiempo llegó. Si Jesús ya te llamó, tu tiempo llegó. Tiempo de ser manos, o de ser barro en las manos del alfarero. Y no importa la edad que tengas, Dios te va a formar. Porque Él le plació ya haberte llamado. Amén. No importa si eres pequeño o si eres grande, es el tiempo preciso que Dios tiene para nosotros. Jesús, ya que aparece en escena, es bautizado por Juan. Y ahí comienza el proceso de él, porque inmediatamente es trasladado al desierto. ¿A qué fue Jesús trasladado al desierto 40 días y 40 noches? A ser procesado. ¿Por qué? Porque después del desierto le seguía el siguiente proceso, el huerto del Getsemaní. La prensa de aceite. Porque en ese momento Jesús recibió toda la presión y toda la carga de todos los pecados de la humanidad. Y después de la prensa, la cruz. Poderoso el proceso de Dios, ¿verdad? Amén. Pero qué resultado tan hermoso y maravilloso logró nuestro Señor. Sí, amén. Ser exaltado hasta lo que hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo el nombre. El apóstol Pablo también tuvo un encuentro con Jesús y ahí comenzó su proceso. ¿Y cómo empezó el proceso de Pablo? Lo dejó ciego. Dependía totalmente de la dirección de ¿quién? De Dios. Y todavía le dicen, pero que este no es el que nos perseguía antes, y le dice, no se preocupen, ahorita lo tengo bajo proceso. ¿Y sabes qué dijo el Señor? Porque instrumento me es. Pero no cualquier raza de instrumento. Instrumento escogido me es este. ¿Y sabes qué dice? A este le voy a enseñar lo que tendrá que padecer por causa de mi nombre. ¿Sabes qué le estaba diciendo a los demás? El proceso que ustedes vivieron no es el que tengo reservado para él. Sí, se manchó, mató cristianos, hizo lo que era, pero lo que tengo para él es diferente. Ellos decían, ¿a poco este la va a librar y va a estar igual que nosotros al lado de el Señor nada más? Dijo, no, a este le tengo reservado un proceso ¿qué? Especial.
Pero ¿qué crees? También Dios lo puso en un lugar especial. A ningún otro de los 12, más que a Juan, fueron llevados y se les enseñaron cosas. A Pablo fue arrebatado hasta el tercer ¿qué? Y al discípulo amado le fue revelado el Apocalipsis. ¿Procesos qué? Diferentes. Así que diga que está a tu lado, deja de llorar. Porque si tu proceso no es tan fácil, imagínate la gloria. Amén. Si tu proceso no está siendo fácil, imagínate la gloria. Imagínate el tamaño de la bendición que vas a recibir. Por eso yo le digo a veces a mi esposa, tranquila, no lo va a cambiar, todo va a pasar. Dios nos está preparando. Le digo, simplemente voltea a ver esta ciudad. Imagínate para lo que Dios nos está preparando. Y a veces no es fácil. Y habrá tiempos de lágrimas, tiempo de risa, porque todo tiene su qué. Eclesiastés lo dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Naciste de nuevo, también tendrás que morir a muchas cosas. Y luego dice en el verso ahí, ponme el hijo, por favor. Yo sé que Dios está hablando a tu vida, man. A la mía y a la de todos los que estamos aquí. Y sé que no ha sido fácil, pero te puedo garantizar algo, que tus ojos verán. Si no desmayas, verán el fruto. Por eso dice su palabra, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo segarás si no desmayes. Al tiempo verás y te acordarás del camino que has pasado, hermano. Dios se lo dice al pueblo de Israel en el Deuteronomio 8, le dice, y te acordarás de estos 40 años que te ha traído Jehová tu Dios por el desierto, para afligirte, para probarte y para saber qué había en tu corazón y si habrías o no de guardar sus mandamientos. Proceso. Pero él dice, te vas a acordar. ¿Sabes? Pasajero. Amén. Y fíjate lo que dice, porque esta tribulación momentánea produce cada vez en nosotros un eterno peso de gloria. Amén. Eso es proceso, hermano. La tribulación es ¿qué? Proceso. Y son momentáneas las tribulaciones, pero producen en nosotros peso de ¿qué? Gloria. Sin proceso, amado, no hay bendición. Sin proceso no cumplirás tu propósito sobre esta vida. Sansón tenía que ser procesado y no quiso ser procesado. Y no cumplió el propósito, hermano. Mira que está a tu lado. ¿Quieres cumplir tu propósito? Proceso primero. Mira que está a tu lado. ¿Dónde están las marcas de tu proceso? Mira, Pablo, en el proceso de formación varias ocasiones les describía a aquellos que dudaban de su llamado apostólico. Siempre no sacaba sus credenciales ni sus seminarios bíblicos. Dice 2 Corintios capítulo 11 verso 33. Y él dice cárceles, naufragios. Dicen ustedes que no soy apóstol. Ahí están las huellas de mi ¿qué? De mi apostolado. El proceso en Pablo lo hizo ¿qué? Apóstol. Dios lo había llamado, pero de una manera diferente, hermano.
¿Qué dice ahí su palabra? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, ¿qué? Hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin qué. En cárceles qué, más. En peligro de muerte, muchas veces. Siguiente. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más qué. Más uno. Menos uno, perdón. Siguiente. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Verso siguiente. En caminos muchas veces y en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasceños para prenderme. Y Pablo comienza a relatar y le dice, ¿creen que no soy digno de ser apóstol? ¿Creen que no he sido procesado? ¿Creen que no he defendido mi fe? ¿Creen que no he pasado por el proceso y no soy digno de ser llamado apóstol? Y él no sacó sus credenciales ni sus estudios bíblicos, amado. Él sacó las huellas de su apostolado, las cicatrices que él había pasado, naufragios, desvelos, azotes. Eso es proceso, amado. Amén. Ser procesado dentro de un instituto bíblico, eso no. Ser procesado durante el caminar en el Señor es diferente, amado. Porque un pastor no se hace con estudios, se hace con el proceso, amado. Un siervo de Dios no se hace con estudios solamente, se hace viviendo el proceso de Dios en su vida. Amén. Y dependiendo lo que Él tenga para nosotros, va a ser la manera en que vamos a ser procesados. Mira, hay hierro que es procesado a una temperatura y sirve para una cosa, pero no soporta peso. Pero hay un tipo de hierro que se llama hierro forjado. Pero ese hierro lleva otro ¿qué? Proceso. Y ese hierro está predestinado para soportar ¿qué? Peso. Si quieres ser de ese, mira, esa cortina que está ahí, por el ser color verde, es de un tipo de metal. Pero después de ese sigue una color como el de la puerta de allá. Y ese lleva otro proceso. Pero también tiene otra resistencia. Si tú crees que tu proceso está siendo doloroso, te lo vuelvo a decir, imagínate el tamaño de la bendición. Solamente tienes que aguantar el proceso. Pablo dice ahí, verso siguiente: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus ¿qué? De sus manos. Mira, hay algunos que legítimamente tienen el llamado, pero no están activados.
ni ordenados ni enviados. Porque eso habla del proceso. Hay muchos que porque traen ganas ya quieren hacerlo, pero no quieren vivir el proceso. Y yo me doy cuenta que cuando Jesús llamó a muchos de sus discípulos, y incluido a los apóstoles, los metió en un proceso. Y estuvieron con él 3 años y medio. Y recibieron el envío. Antes de enviar el primer envío 70. De 2. Y conmigo en un orden. Porque el proceso en nuestras vidas trae orden. Porque hay muchas cosas. Mira, Israel venía de mañas allá en Egipto y tenían que ser procesados. Claro. Ellos salieron como un pueblo, pero durante el proceso después marchaban en un orden, ya iban en escuadrón por escuadrón y cada tribu levantaba la bandera de su batallón, pero eso ¿cómo lo aprendieron? A través del ¿qué? Proceso. Vida que está a tu lado, necesita el proceso. Mira, amado, ¿cuántas veces te han dicho que eres parte del cuerpo de Cristo? Dile que está a tu lado, no puedes comenzar a operar independientemente. No puedes irte tú por allá en desobediencia y en desorden, porque si eres parte de un cuerpo, entonces eres útil dentro del qué, donde hay un orden. Y dentro del cuerpo hay una cabeza. Y si se hace todo fuera de ese orden, entonces salimos fuera del proceso, ¿no? Porque hay unos que están aquí que son manos, otros son pies. Y Dios nos va a levantar a cada uno conforme al lugar que Él tiene para nosotros. Amén. Por eso el proceso en cada uno de nosotros es diferente, dependiendo de lo que Él quiera hacer con nosotros. Amén. Los apóstoles creyeron que para Pablo iba a ser de la misma manera y se empezaron a quejar. Y les dijo Jesús, ni siquiera saben lo que tengo reservado para él. Mira, Pablo aguantó el proceso, pero qué lugar tan glorioso Dios le dio. Así de. Sí. Dice él, conozco un hombre, no siguen en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue arrebatado al paraíso y que se le mostraron cosas inefables, o sea, cosas imposibles de describir. Pero para que Pablo llegara a ese punto, tuvo que vivir todo eso. Para que Dios le haya permitido escribir la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿por qué crees que haya sido? Para tamaña responsabilidad era el tamaño del proceso. Diga que está a tu lado, Dios te está preparando. Dios te está preparando. Solo no te apartes. Aguanta el proceso, porque a su tiempo vas a cegar. Diga que está a tu lado, no va a ser en vano el camino que has recorrido. ¿Qué le dijeron? Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos?
100 veces más en esta vida. Y además, la vida eterna. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué recibiremos de lo que hemos vivido lejos de nuestras familias? Dejamos padres, hermanos, todo. ¿Qué vamos a recibir? 100 veces más. Y además la vida eterna. Sé que a veces te sientes lejos de casa. Para los que no son de por estos rumbos. Pero ten confianza de algo, que si estás en las manos de Dios se va a recompensar todo eso. Y a veces uno chilla y a veces uno se desespera, pero cuando Él te dice, ¿quieres ver mi gloria? Aguanta. No desmayes. Porque los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Fíjate que cuando Él dice levantarán alas como las águilas, está diciendo estarán en una posición por encima. Correrán y no sé qué, no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Mira, Hechos capítulo 9, verso 15 y 16. Los primeros versos que leímos de Gálatas dice su palabra que el apóstol Pablo fue llamado desde el vientre de su ¿qué? De su madre. Pero ¿sabes qué reconoce él? Que anduvo equivocado por muchos años. ¿Qué significa eso? Que Jesús le reveló que en muchos años estuvo fuera del proceso. Por eso cuando tuvo un encuentro personal con Jesús que lo quebrantó, esperó por las instrucciones. Aunque a él se le había anunciado que sería un gran predicador, también se le advirtió de lo mucho que tendría que sufrir por eso. A él le dijeron su llamado, porque este escogido, instrumento escogido en mis manos es. Y por medio de él llevaré mi palabra a los gentiles. Pero también se le dijo que tendría que entrar en un proceso. Se le dijo, a este le voy a enseñar el precio que tendrá que pagar por predicar mi ¿qué? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es ¿qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de quién. Qué llamado tan grande y poderoso tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Pero también dice, porque yo le mostraré. ¿Cuánto le es qué? Mira, al que está a tu lado, el proceso en tu vida es una necesidad. No trates de evadirlo, porque sin proceso no hay bendición. Dame un aplauso a él. Mira, después de eso tuvo que pasar 3 años, lo leímos en el verso anterior, para subir cuando estaba Pablo, a recibir de él más revelación y enseñanza a esos procesos, ¿no? Mira, el rey Saúl no vivió proceso alguno, fue colocado luego como rey.
Y la falta de proceso en él le hizo equivocarse muchas veces. La falta de proceso en el rey Saúl lo llevó a no poder obedecer ¿a quién? A Dios. A diferencia de David, fue que David tuvo que ser procesado. Y por eso la palabra misma dice que David tenía un corazón conforme al de Jehová. Aunque se equivocaba y cometió muchos errores, siempre iba a declarar todo a los pies de su Señor. Y David también fue procesado con lágrimas. Pasó por valles de sombra de muerte. Pasó por persecuciones. Los enemigos se le levantaron. Israel pasó por hambre en su reinado. Él no sabía en desesperación qué estaba sucediendo y fue y consultó a Jehová, y Jehová le dice: no fue por tu causa, fue la culpa de Saúl, porque mató a los gabonitas, los cuales había hecho Josué alianza con ellos, amor. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Saúl no pudo reinar de la misma manera que lo hizo David y fue desechado? Porque las grietas en su carácter y en su vida se hicieron manifiestas. No fue procesado. Por eso Dios nos deja ver lo que pasó con Saúl y lo que pasó con David. Dile al que está a tu lado: ¿tú qué tipo de rey quieres ser? ¿Como Saúl? ¿O como David? David, por su lado, recibió el llamado y fue ungido, y comenzó un doloroso proceso en su vida. Pero David fue entendido, porque cuando él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, porque no era su tiempo. Muchas veces tuvo la oportunidad de hacerlo, y él dijo: si este no muere como mueren los hombres, o en batalla, Dios me libre de poner una mano sobre el ungido de Jehová. ¿Sabes qué dijo David? Si este no muere de viejo o se muere, entonces no es tiempo de mí reinar. ¿Cuál era la señal de que era su tiempo? Cuando el rey Saúl muriera. Mira que está a tu lado, así que no te adelantes. Dios tiene un lugar para ti. No anheles los puestos de otros, porque Dios tiene preparado algo para ti. Ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo, amado. Dios ya lo preparó para ti. Pero todo tiene su tiempo, todo espera. Difícil es esperar en Él, pero sin proceso no habrá bendición. Él ya tiene para ti, ya que está a tu lado, Él ya tiene lo tuyo. No anheles los de alguien más. No te dejes deslumbrar por lo que otros tienen, porque Dios tiene para ti cosas grandes, reservadas. Él tiene tu lugar de asignación. Es para ti, hijo. Él tiene tu lugar de asignación. No busques el de otros. Él tiene tu lugar de asignación, pero es en su tiempo. Solo deja que Él te procese, y Él te va a habilitar y te va a enviar. Y cuando sea eso, será con bendición. Recibe de la parte de Dios. Amén.